Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Hoy, el tema de hoy es un nuevo contrato, herencia eterna. Quiero leer Hebreos 9:15 y leemos bajo la bendición de Dios y dice de la siguiente manera. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la transmisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un pacto es un testamento, es un acuerdo mutuo, y en hebreo representaba el contrato legal entre Dios y los hombres. Entendamos un poco que la representación legal o a la representación legal de la revisión de un nuevo contrato, esto quiere decir que ya existe uno previo. Este Nuevo Testamento se debe revisar y se deben ajustar estos nuevos acuerdos en los cuales se está llegando. Para que tenga validez este nuevo documento debe, en términos legales, debe estar notariado o debe estar avalado por la máxima autoridad. Revisemos los aspectos que se deben tomar en la realización, que se deben revisar en la realización de un nuevo contrato. Al revisar este antiguo pacto, vamos a ver en Hebreos 8, del 8 al 9, vamos a estar leyendo varios textos del libro de Hebreo, dice de la siguiente manera. Porque reprendiéndole le dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque en ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que revisar? Bueno, el libro de Hebreo, en contexto, no nos dice quién fue quien lo escribió, pero fue escrito para cristianos judíos que estaban viviendo la crisis de la persecución física y social en ese momento. Estos creyentes necesitaban afianzar su fe del cristiano verdadero y que el cristianismo era real, ¿ok? Y que Jesucristo era el verdadero Mesías. Ellos necesitaban eso. Este pasaje en el que leímos de Hebreos 8, de versículo 8 y 9, está refiriéndose, o el autor está refiriéndose a Jeremías 31, verso 31 al 34, donde se compara, ¿verdad?, el nuevo pacto con el antiguo, donde el Jeremías explica, ¿verdad?, o Dios le dice al pueblo de Israel que han quebrantado su pacto, el pacto fue quebrantado por el pueblo y que será reemplazado por un nuevo pacto, tomando con el fundamento, ¿verdad?, de este nuevo pacto a nuestro Señor Jesucristo, a ese Mesías que iba a venir y que vino, en tiempos de los discípulos y que vendrá próximamente. Ahora, en términos bíblicos, un pacto es un acuerdo que Dios establece con los seres humanos, donde el que inicia, ¿verdad?, o el que tiene la iniciativa de tender la mano a alguien ofreciéndole este trato. En esencia, el hacer el pacto con una persona, Dios le está diciendo, si tú haces esto, yo haré esto por ti. Y el incumplimiento de estas partes, pues trae unas consecuencias. ¿Ok? Cuando él dice en el verso 9, dice, ¿verdad?, que hubo un incumplimiento a causa de los padres, la rigidez del contrato era muy difícil cumplirlo. Sin embargo, al incumplirlo, este contrato quedaba sin efecto y debería acarrear con las consecuencias de este incumplimiento. Y lo podemos ver en Deuteronomio 28, versículo del 15 en adelante, donde están las consecuencias de la desobediencia. Este pacto era limitado, ¿ok? Este pacto estaba limitado. Estas limitaciones estaban hacia el pueblo de Israel, hacia una nación. En el antiguo pacto estaba establecido para ello, lo cual era limitante para la humanidad dentro del plan de Dios para la salvación de todo. Por ello era necesario establecer un nuevo pacto, un nuevo contrato, para que este contrato fuese, ¿verdad?, ampliado. Este contrato lo vamos a llamar contrato externo, es decir, que abarcaba a un determinado pueblo y que estaba regido por condiciones externas, ¿ok? En la revisión de los contratos se tienen que hacer diferentes implicaciones. Revisando un poco de lo que es el derecho legal o el derecho a nivel de ley en lo que es el contrato, hasta esa época era el contrato percibido como una relación, o por llamarlo, era un foco puesto en equilibrio de una relación. Era una relación entre dos personas donde se ponían
en acuerdo para hacer un acto de manera voluntaria. Reconocer, ¿verdad? Por lo tanto, también podemos ver que el Señor Dios, en Deuteronomio 7:9 nos dice: reconocer por tanto que el Señor tu Dios es el verdadero, el Dios fiel que cumple el pacto de generación tras generación, mostrando su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En Gálatas 3:15 también nos habla: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo, ni le añade condiciones. Por esto es que la revisión de este nuevo contrato debería de tener diferentes tipos de especificación. El Señor, ¿verdad?, dando muestra de este contrato, donde nosotros vamos a tener este contrato, debemos revisar, o se deben revisar los lineamientos de este contrato para poder cumplirlo, y por ello era necesario la renovación. En segundo punto vemos, el segundo es pasos o procesos o aspectos que debemos verificar a la hora de revisar un nuevo contrato, es establecer esos nuevos acuerdos. En Hebreos 8:10, que vamos a leer en este momento, dice de la siguiente manera: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán por mí por pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar los nuevos acuerdos. Acá dice, ¿verdad?, que el Señor pondrá la ley en la mente y establecerá, ¿verdad?, y los escribirá en el corazón. Ya no estará escrito en tabla, ya no estará escrito externamente, sino que ahora va a estar parte de los nuevos acuerdos que se van a hacer, es que estén dentro. La ley, ¿verdad?, la ley será colocada en nuestra mente y corazón, es decir, que será un contrato interno. Como bien recordábamos, lo que hablamos anteriormente era un contrato externo, y lo vamos a llamar contrato interno. Si sin un cambio de corazón, sin un cambio de actitud en nuestra forma, será muy difícil, ¿verdad?, mantener estas reglas de Dios. Es necesario que la ley sea plasmada en nuestra mente y en nuestro corazón para que ese cambio pueda ocurrir. Filipenses 2, del 12 al 13, nos dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en vosotros produce, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Con la confrontación de nuestros pensamientos y nuestro corazón, como lo dice también Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En Proverbios 23:7, en la primera parte dice: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal el hombre es. Yo tenía un amigo que decía, ¿verdad?, pastor, amigo, profeta, ¿cómo piensa eres? Lo que hay en tu pensamiento, eso se va a reflejar en tus acciones. Si quieres vivir conforme a los preceptos de Dios, debes cambiar tus pensamientos. Debes vivir de una manera transformadora. Debes vivir de una manera en que tus pensamientos puedan ser transformados día con día. Así esto te permitirá cambiar tu vida. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace un contrato interno, ya para hacerlo más eficaz. Ya no es físico, sino espiritual. Nos da un carácter personal. Él dice, pues ya no va a ser un contrato para una nación, sino ya lo voy a hacer individualmente con cada hombre. El tercer aspecto que debemos evaluar es el precio de este contrato. En Hebreos 9, del 20 al 28, del 10 al 10, dice de la siguiente manera. Vamos a leer, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer un buen fragmento. Vamos a leer del 9:20, dice de la siguiente manera: diciendo esta es la sangre del pacto que os he mandado, y además esta roció también con la sangre del tabernáculo y de los vasos del ministerio, y casi todo purificado según la ley, y con sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todos los contratos tienen un precio. Todos los contratos tienen un valor de intercambio para poder ejecutarse y que éste pueda tener validez. El valor
racional del contrato, también conocido como el valor del contrato, es la expresión financiera de la unidad del contrato o el precio actual, ¿verdad? Esto es en términos legales, de los contratos futuros, la determinación de la moneda, cómo se va a pagar, bajo qué régimen o qué lineamientos va a tener. El valor estipulado o el valor del proceso contractual sin distingue sin vigencia. ¿Ok? El valor estimado también es la vigencia actual corresponde de los recursos que serán efectuados posteriormente, ¿ok? Correspondientes a las próximas regulaciones, en las próximas renovaciones de contrato. Cuando determinamos el precio o el valor del arrendamiento, suponga que usted hace un contrato y va a hacer un arrendamiento, se estima, se pone de acuerdo cuál va a ser el valor de ese contrato o el arrendatario, ¿verdad? Quien está prestando el arrendamiento, presta y dice, mira, esto vale tanto, al aceptarlo el arrendador se están colocando de acuerdo. El valor del contrato de una compra de un bien puede ser estipulado en acuerdo, ¿verdad? Con el valor estipulado del mismo. Es decir, si usted va a comprar un carro, una vivienda, una casa, el contrato de compra y venta va a estar de acuerdo al valor que se le ha estimado a ese rubro de bien que usted está comprando o adquiriendo. Ambas partes acuerdan y hacen la negociación. Entonces, la palabra de Dios nos da diferentes tipos de ejemplos en relación a las compras y adquisición de bienes pactado en ese valor o en ese precio. Abraham compró un terreno para sepultar a Sara. Y el verso 14 de Génesis 23 dice, respondió a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerte. Entonces, el verso 14 y 15 nos determina el precio del valor del terreno que compró Abraham para sepultar a Sara. Ahora, en este caso, la sangre del sacrificio, que es una vez y para siempre, en Hebreo 10:12, es el término y el valor de este nuevo pacto. La salvación eterna, que vamos a obtener la salvación eterna a través de eso. Si hemos revisado cada uno de estos valores que tiene nuestro Señor, o el cálculo que Él determinó por el precio de tu vida, créeme que Él pagó el precio justo por ti y por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que vales la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya hemos visto las partes del nuevo contrato y podemos hacer la renovación. Vamos a renovarlo. Debemos revisar nuestro contrato. ¿Cómo estamos nuestros lineamientos? ¿Cómo estamos nosotros con los lineamientos que Dios nos ha establecido? Revisemos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Juan 13:34 nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos una nueva oportunidad para cumplir este nuevo contrato de Dios. Recuerden que ese es un nuevo contrato, herencia eterna. A través de este nuevo contrato vamos a tener la herencia eterna. Este contrato nos da la oportunidad de establecer eso que el Señor ha puesto para nosotros, un nuevo contrato para la vida eterna. Esto depende de nosotros. Revisar esos acuerdos que el Señor nos está incumpliendo. Y yo quiero preguntarte en este momento, ¿cómo están esos acuerdos? El Señor ya los estableció, ya lo hemos hablado. Y lo primero que yo quiero que hagas es que examines tu corazón. Debes examinar tu corazón, debes revisar tus pensamientos. El Salmo 139 del 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, que tú conoces mi corazón, pruébame y conoces mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos revisar los acuerdos que Dios ha establecido, necesitamos renovar nuestros pensamientos, necesitamos revisar nuestras vidas, necesitamos darnos la oportunidad de cambiar y de renovar nuestros pensamientos. Debemos revisar y evaluarnos cada día si estamos haciendo bien y estamos haciendo mal, y buscar aquello que estamos haciendo mal de cambiarlo. Tienes un valor en Dios, así que toma la posición que Dios te ha dado. Dios ha determinado que tú vales la sangre de Cristo. Todos estamos muertos por el pecado, pero Él decidió darnos vida y vida en abundancia. ¿A través de qué? Del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
En Juan 3:16, que dice y expresa quiénes somos para Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreo 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre y nos santificó. Dios ha validado para nosotros, nos ha llamado hijos, con amor nos rescató, dio su vida por nuestros pecados, donde el contrato o las condiciones que tenía y necesitaba ser renovadas. Él pagó un alto precio por ti y pagó un alto precio por mí. Él nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado la nueva oportunidad de vivir y de vivir bien en Él y tener una vida eterna a través de su nuevo pacto. No quebrantemos el contrato, no invalidemos lo que Él ha hecho, porque una vez este fue hecho para siempre. Usted invalida este contrato y créame que no va a tener vida eterna. Ya fue pagado y no habrá un nuevo sacrificio porque ya fue pagado una vez y para siempre. ¿Cómo está tu contrato con el Señor? Que Dios, mi Dios, les bendiga grandemente, que el Señor obre cada uno de nosotros y que podamos mantenernos alineados en el contrato del Señor. Muchas bendiciones.